Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 7 de julio. En esta semana hemos tenido una actividad extraordinaria que parece que continúa y también estamos mirando que los británicos naturalmente buscan llevar a cabo una desestabilización. Helga, ¿por qué no empezamos con este informe extraordinario en el Daily Mail sobre los cables enviados por el embajador británico en Washington a la oficina del exterior británica, burlándose y atacando con sorna al gobierno de Trump? ¿Qué piensas de eso? Bueno, tendremos que ver, porque la gran cuestión es quién filtró esto, lo que puede dañar y que muy probablemente va a dañar la llamada relación especial entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Esta es una historia increíble, donde el embajador británico en Washington, Sir Kim Darroch, básicamente mandó desde el 2017 en adelante cables a la oficina del exterior y la mancomunidad británica, describiendo al presidente Trump como alguien que no es capaz, que es inepto, burlándose de él en todo tipo de maneras, pero también realmente filtrando lo que es la idea británica. Por ejemplo, este embajador dice que no se cree la razón de por qué Trump supuestamente canceló el ataque militar contra Irán 10 minutos antes, que a él le parece increíble que era porque hubieran ocurrido 150 bajas. De cualquier manera, él dice que se puede dar marcha atrás a la situación inmediatamente si hay otro ataque de Irán en cualquier lugar y si una sola vida estadounidense se perdiera, habría básicamente otro ataque militar. Ahora, eso suena como si se anunciara una operación de bandera falsa. Así que creo que esto es muy increíble. La oficina del exterior británica inmediatamente trató de calmar la situación diciendo, esperamos que nuestros embajadores den informes francos, que eso no significa que compartimos el mismo parecer, pero básicamente tenemos excelentes relaciones con la Casa Blanca y no se verán perjudicadas. Ahora, eso está por verse, porque recuerden que Trump estaba completamente al tanto del papel de los británicos en el Russiagate y también en el discurso que dio el 4 de julio en el monumento a Lincoln. Él dijo muy claramente que después de todo se llevó a cabo la Revolución Americana contra el Imperio Británico y citó a Washington diciendo que lo que estaba en juego es la vida de millones de niños por nacer. Y luego comenzó a leer la Declaración de Independencia. Así que creo que lo que es muy interesante en todo esto es que se está dando a conocer en todas las áreas del mundo el papel británico como factor desestabilizador. Así que cualquiera que haya sido el motivo de esta filtración, que trataremos de descubrirlo y tal vez hablemos de eso más adelante, pero creo que esto realmente les muestra la cara no tan agradable de la diplomacia. Y Nigel Farage inmediatamente dijo que este embajador debería renunciar, que era un globalista y que nunca debería haber estado en este puesto. Así que veamos cuál es la reacción del gobierno de Trump. Pero yo creo que hará que piensen en todo el papel de los británicos en el Russiagate, y eso es algo útil. Y los británicos claramente tienen mucho de qué preocuparse después de la cumbre de Osaka. Pareciera que lo que se puso en marcha, lo que describiste la semana pasada, que la diplomacia presidencial continúa. Putin está muy activo. Hay pláticas entre Estados Unidos y Rusia. ¿Qué sabes de esos acontecimientos? Recuerda que la semana pasada dijimos que la visita entre Trump y Kim Jong-un en la zona desmilitarizada no fue una visita espontánea. Y esto ahora se confirmó. El periódico japonés Asahi Shimbun informa que esto en verdad se preparó cuidadosamente. Que Trump, a principios de junio, le escribió una carta a Kim Jong-un proponiendo tal reunión. Y luego pidió una respuesta si tal política sería bienvenida.
Y la respuesta de Corea del Norte entonces fue que en la carta de Trump había propuestas muy interesantes. Así que eso básicamente fue la luz verde. Y luego cuando Trump publicó su tweet, quiero venir y saludarte, naturalmente en cuestión de horas, esto se facilitó y tomó lugar la reunión. Debo decir que en el occidente no se dio a conocer para nada esta reunión. Yo creo que esta reunión fue completamente sin precedentes e histórica. Y debió haber estado en los titulares durante muchos días, porque es el potencial de resolver una de las situaciones más peligrosas en el mundo y da la apertura a las perspectivas políticas para las relaciones completamente diferentes de Estados Unidos, Rusia, China, y luego, como derivado de eso, resolver potencialmente todos los puntos de crisis del mundo. Así que este era y es un evento de gran importancia y debemos seguir hablando de él, porque claramente continúa habiendo potencial. Pero como era de imaginar, inmediatamente aumentaron las medidas para contrarrestarlo, lo que creo que se debe ver como la gran lucha histórica entre el viejo paradigma y el nuevo paradigma. Y como secuela de todas estas cumbres, una de las cosas que está tomando lugar es el representante de Estados Unidos, Begin, y el enviado de Corea del Sur ahora van a Europa. Esto parece que es muy importante, ¿verdad? Sí, y creo que ellos obviamente quieren informarle a Europa, a Bruselas y a Berlín en particular sobre este nuevo acuerdo. Y yo tengo mucho optimismo que a la larga todas las personas del continente europeo, o tal vez no todas, pero la mayoría de los políticos responsables entenderán que esta es una oportunidad histórica. Ahora, también como consecuencia de la reunión entre Trump y Putin en Osaka, se han reanudado las pláticas estratégicas en Ginebra, donde del lado ruso participa Sergei Ryabkov, el viceministro del Exterior, y por el lado estadounidense está la subsecretaria de Estado Andrea Thompson. Y Ryabkov dijo, no solo debemos tener tales reuniones en tiempos de crisis, sino que debería haber un proceso estructural para tales pláticas. Así que creo que esto es muy valioso, porque esto no ha ocurrido todo el tiempo que han habido estas pláticas entre Estados Unidos y Rusia. Y uno puede claramente ver qué políticos y qué fuerzas obedecen el liderazgo de Trump y Putin y qué fuerzas en Estados Unidos y naturalmente Gran Bretaña están tratando de hacer todo lo posible para descarrilar estos esfuerzos increíbles. Así que creo que esto es una muy importante directriz de cómo juzgar la situación estratégica actual. También, como parte de estos flancos, el presidente Putin acaba de estar en Roma para llevar a cabo reuniones importantes. Sí, yo creo que eso también era muy importante, porque el presidente Putin se reunió con el presidente Mattarella, también con el primer ministro Giuseppe Conte, con el Papa, y especialmente en la reunión entre el primer ministro Conte y Putin, hablaron de algo muy importante, es decir, cómo detener la guerra civil y el caos en Libia. Ambos están pidiendo que haya una solución política, lo que creo que es muy importante, porque como se puede ver, que esta combinación de Italia y Rusia está trabajando para lograr una solución política pacífica de una de las situaciones más inestables del planeta. Y Putin no desaprovechó la oportunidad de recordarle a la gente quién es responsable de este caos en Libia. Fue la OTAN y los aviones europeos los que bombardearon a Libia en ese momento, llevando a la destrucción total del Estado, básicamente de Libia. Y ahora hay un gobierno oficial en Libia
y también el general Haftar, y básicamente Putin no respalda a Haftar, como algunos habían dado a entender, sino que pide que se llegue a una solución mediante las negociaciones. Y debería ser obvio que la situación en Libia es uno de los principales problemas que hay que resolver si queremos tener una solución humana a la crisis de los refugiados. Y yo creo que Rusia e Italia están jugando un muy importante papel. Es importante en este contexto que Michele Geraci, quien después de todo es el arquitecto de la política entre Italia y China, se reunió con Putin y ambos, Putin y Geraci, dieron varias entrevistas. Geraci mencionó que cada vez más no vale la pena hablar de Europa. Lo que yo también creo, a la luz de lo que está sucediendo con el teje y maneje de quién debería tener qué puesto en la burocracia de la EU. Y que Italia planea jugar un papel mucho más importante de mediador entre Europa y Eurasia. Y que Europa básicamente se va a volver parte de Eurasia. Yo creo que esto es muy importante, porque eso da una pista que la única solución al caos en Europa que se podría tener es con la integración de la nueva ruta de la seda, la Unión Económica Eurasiática y los países europeos, si se convierten en una zona económica. Y yo creo que esa es exactamente la política que hemos visto con esta visita de Putin. Y Geraci también anunció que él va a encabezar una delegación económica de Italia a Rusia en un futuro próximo. Así que se ve a todas estas fuerzas tratando de alinearse de una manera nueva, un nuevo paradigma para tener un diálogo de negociaciones pacíficas como solución a los problemas, en contraste a los que tratan de mantener los conflictos geopolíticos a toda costa. Yo creo que van a ver que la lucha entre estos dos paradigmas se vuelve más obvia cada día. Y otro ejemplo, volviendo a las reuniones en Osaka, fue el acuerdo entre Estados Unidos y China para resumir las pláticas. Aparentemente, el vicepremier Liu He hablará con sus contrapartes estadounidenses Mnuchin y Lighthizer. Eso parece prometedor, ¿no es así? Sí, yo creo que como siempre el diablo estará en los detalles. Pero después de la reunión entre Xi Jinping y Trump, hay de nuevo una luz verde para resolver estos problemas. Y yo creo que el espíritu de la reunión en Osaka y el espíritu de Singapur, que se revivió con la reunión entre Kim y Trump, creo que todo eso crea un ambiente donde eso puede ir en una dirección positiva. Y los que prefieren el viejo enfrentamiento geopolítico han estado muy ocupados. Hubo dos acontecimientos en los últimos días. La infantería de Marina británica se apoderó de un barco iraní y se produce una escalada en Hong Kong. ¿Qué crees que hacen los británicos con esto? Yo creo que la toma de este buque iraní fue correctamente descrito por el Ministerio del Exterior ruso como una provocación. El supuesto pretexto fue que este barco traía petróleo a Siria, lo cual no era cierto. Y naturalmente hay una escalada muy peligrosa sobre la cuestión de Irán. Recuerda que fue Estados Unidos que primero abandonó el acuerdo nuclear con Irán, el JCPOA, y después de derribar el dron y otros acontecimientos, ahora Irán anunció que va a aumentar su enriquecimiento de uranio de 3.6% que estaba permitido bajo el viejo acuerdo a 5%. Y un vocero del gobierno iraní dijo que esto se necesitaba para la planta nuclear Bushehr y solo es para usos nucleares pacíficos. Ahora, naturalmente, el partido de la guerra en Estados Unidos se puso histérico. Recuerda que la política para Irán fue realmente diseñada por John Bolton y fue el presidente Trump
quien canceló el ataque militar contra Irán literalmente en los últimos 10 minutos. Pero ahora hay senadores como Ted Cruz, Marco Rubio, Tom Cotton, que escribieron una carta abierta al presidente Trump diciendo que no sucumbiera ante un chantajeo nuclear. Así que hay cada vez más ataques en contra de Irán. Netanyahu inmediatamente le pidió a los europeos que volvieran a imponer sanciones y básicamente dijo que la única razón de por qué Irán quiere llevar a cabo este enriquecimiento es porque quiere construir una bomba nuclear. Y yo mencioné lo que dijo el embajador británico, que solo se necesita un ataque más de Irán y Trump volvería en la dirección de hacer un ataque militar en contra de Irán. Así que debemos estar conscientes. Hemos visto operaciones de bandera falsa en el caso de los supuestos ataques con armas químicas del gobierno sirio, una historia que fue promovida por los cascos blancos, que fue completamente una operación de bandera falsa, lo que ahora está al descubierto, porque hubo un informe indicando eso, pero no vi mucho de esto en los medios dominantes del occidente. Así que creo que la situación de Irán es muy peligrosa. Luego, en el caso de Hong Kong, yo creo que es muy interesante porque Gran Bretaña se apoderó de Hong Kong como resultado de las guerras de opio y fue devuelto después debido a un acuerdo temporal con China. Y han habido todos estos disturbios que claramente fueron un intento de una revolución de color, que es como los calificó el gobierno chino. Y luego el secretario del Exterior británico, Hunt, acusó a China de ser responsable del caos. Quiero decir, los llamados manifestantes llevaron a cabo actos de violencia y ocuparon el Parlamento. Yo creo que es muy interesante que el Global Times ridiculizó el papel de los británicos, diciendo que ellos todavía viven en el siglo XIX, pero que ya pasó el periodo de las guerras del opio y que no se puede tomar en serio a los británicos, porque un día hablan de las relaciones doradas entre los británicos y los chinos y el próximo día advierten a China de que habrán consecuencias serias. Yo creo que esto es muy útil, porque claramente los británicos quieren meterse a hurtadillas a la iniciativa de la Franja y la Ruta, pretendiendo que fueron los primeros europeos en unirse al Banco Asiático para la Inversión en la Infraestructura y pretenden que ahora llega una edad dorada, pero luego llevan a cabo sus desestabilizaciones geopolíticas y su papel queda al descubierto, y esto de hecho es muy útil. Como dijiste antes, es absolutamente claro que ya sea estés hablando sobre el Russiagate o estas provocaciones de una guerra, todos los caminos llevan a Londres. Pero yo creo que es muy interesante lo que dijo Donald Trump el 4 de julio en Washington, que los medios de comunicación trataron de minimizar o de atacar. Pero él abordó esta cuestión estadounidense-británica, ¿verdad? Sí, y yo creo que el 4 de julio para los estadounidenses es obviamente un día cuando piensan cuál es el propósito de Estados Unidos, y no se puede negar el hecho de que la verdadera identidad de Estados Unidos es ser una república. Ganó su libertad e independencia del Imperio Británico. Y siempre es muy útil cuando los estadounidenses recuerdan eso, porque solo entonces, si la población es consciente de la historia de Estados Unidos, que puede ver este acuerdo entre la élite estadounidense y el Imperio Británico para dirigir al mundo sobre la base de un concepto unipolar usando al Imperio Británico como el modelo. Y eso está totalmente en contra de Estados Unidos. Y eso es lo que potencialmente Trump representa. Y él ha probado muchas veces que él tiene impulsos que van en contra de esta cooperación imperial. Y por lo tanto, volviendo a las revelaciones
de realmente el espionaje. Una cosa que olvidé mencionar, este embajador británico también dijo que se sabe que Trump hace llamadas telefónicas durante la tarde a todo tipo de gente para ver qué le recomienda y qué está pensando. Y él dijo que tenemos que inundar la zona para tener influencia en todas las llamadas que él hace, que es básicamente una señal sin inhibiciones o una revelación que los británicos están tratando de espiar a Estados Unidos o controlar a la gente con quien Trump está tratando de hablar durante las horas de la tarde. Esto es un gran escándalo y solo les muestra el carácter de la relación especial, especialmente después de que Trump fue elegido y que básicamente ha tomado una dirección completamente diferente. Así que esperemos, todo esto va a salir a relucir. Y estoy segura que tendrá un impacto en la campaña electoral. Ellos dicen, no tengan la seguridad, podría caer el gobierno de Trump. Pero no tengan la seguridad y están aterrorizados que Trump gane de nuevo en el 2020. Y esto fue lo que decía el informe en la Cámara de los Lores, que ya se había dañado la relación especial con el primer gobierno de Trump, pero que no sobreviviría si él fuera reelecto. Así que esto se vuelve muy interesante. Y siguiendo con la lucha entre los dos paradigmas, si ven el discurso del 4 de julio de Trump, fue importante que Trump habló de que Estados Unidos regresaría a la Luna e iría a Marte. Este tipo de enfoque refleja el parecer de tu esposo con respecto al futuro, en comparación con el estado actual de la economía. La EIR va a publicar un informe especial esta semana, La amarga verdad de la recuperación de la economía estadounidense. Así que se necesita un paquete para una recuperación real. La gente debería obtener este informe, La fea verdad de la recuperación económica estadounidense, porque les muestra de una manera muy dura el derrumbe de la infraestructura, la gente sin vivienda, la epidemia de drogas, todos los aspectos diferentes. El talón de Aquiles de Trump es su insistencia que la economía está muy bien debido al alza de la bolsa de valores. Y este es el elemento más peligroso porque el crack claramente se aproxima y con toda probabilidad va a ocurrir antes de la elección del 2020. Yo diría que es absolutamente alta la probabilidad y eso podría ser un verdadero problema para Trump. Lo que vamos a hacer, el Instituto Schiller y nuestros colegas en Estados Unidos, ya estamos elaborando un nuevo informe que toma como punto inicial el derrumbe de la economía de Estados Unidos para decir qué tipo de cambios se deben implementar inmediatamente para cumplir la promesa de Trump de llevar de nuevo a los estadounidenses a la Luna para el 2024 y de poner la bandera en Marte. La única manera en que se puede hacer eso, se necesita un programa de emergencia que fue diseñado por mi esposo, Lyndon LaRouche, las 4 leyes. Se debe tener la separación bancaria de la Glass-Steagall, un banco nacional, un nuevo sistema de crédito, un nuevo sistema de Bretton Woods, lo que ahora potencialmente se puede hacer con las buenas relaciones que Trump y Xi Jinping establecieron en Osaka y Putin, porque se necesita ese tipo de combinación entre las potencias para tener ese tipo de reforma. Se necesita un programa científico de emergencia. Si se quiere preparar a las próximas generaciones, se necesita un programa del Cuerpo Civil de Conservación, CCC, para el espacio. Se necesita un programa de educación para los jóvenes, para entrenarlos en el tipo de avances científicos y tecnológicos que un programa espacial requiere. El 20 de julio se celebrará el 50 aniversario del alunizaje del programa Apolo.
Vamos a celebrarlo en muchos eventos internacionalmente. Hablaremos no solo de lo que sucedió hace 50 años, sino de las ideas de Lyndon LaRouche para los próximos 50 años del planeta Tierra y lo que se necesita hacer y el tipo de cambios en la manera de pensar requeridos para lograr esto. Tuvimos una plática muy fascinante en los últimos 2 días en el contexto de la necesidad urgente de exonerar a mi esposo como clave para que Estados Unidos regrese al camino correcto. El problema, naturalmente, es que mi esposo, que llegó a una orgullosa edad de 96 años, y obviamente mucha gente de su generación falleció antes que él, que lo conocía muy bien y que fueron sus grandes colaboradores en su tiempo y en sus países. Pero muchos de los jóvenes no lo conocieron personalmente. Así que una de las formas más interesantes de conocer quién era Lyndon LaRouche es que él escribió muchos de sus programas para las generaciones futuras. Por ejemplo, cuando él inició este documental increíble, La Mujer en Marte, que fue en 1988. Esta era básicamente la idea de una jovencita que acababa de nacer, que anunciaría que se fundó la base en Marte en algún momento en el 2033, en las próximas generaciones. Y cuando se le dice a los jóvenes que él produjo eso en los 80s, y esta es una fecha que todavía no ha sucedido, o de la misma manera, cuando él escribió el libro Los próximos 50 años de la Tierra. Esto abarca hasta el 2055. Así que para los jóvenes esto es especialmente fascinante, que a diferencia de los políticos actuales, Lyndon LaRouche era un hombre que pensaba y estaba preocupado por las generaciones futuras. Y quiero invitarlos que miren esos videos, La Mujer en Marte, los próximos 50 años de la Tierra, y así entiendan por qué este tipo de ideas son tan importantes para la solución de los problemas hoy día. Por favor, vean estos videos. In Memoriam, el triunfo de Lyndon LaRouche Jr., y el video del caso de Lyndon LaRouche, el primer trabajo de sicario de Robert Mueller. Y van a entender lo que ha funcionado mal en Estados Unidos y lo que necesita ser remediado para asegurarnos que haya un nuevo paradigma para todo el mundo. Y luego difundan esos videos, firmen el llamado para la exoneración, ayúdennos a que se conozcan estas ideas. Esto es lo más importante que pueden hacer para contribuir para el futuro de este momento de la historia. Yo creo que nuestro público que ha conocido al señor LaRouche por algún tiempo, que todavía estamos, es el momento de que sea nuestra misión personal lograr que sea exonerado por las razones que Helga explicó. Helga, ¿hay algo más que quisieras agregar? No, yo creo que estamos en un momento absolutamente fascinante en la historia, en el que la acción de cada individuo puede tener influencia, todos ustedes y todos nosotros. Muy bien, hasta la próxima semana. Te veo pronto. Hasta la próxima semana.